Bienvenido al video de producción del efecto de Pigmalión en la educación. Trabajo de socialización. Objetivo: fortalecer en los y las estudiantes expectativas positivas, aceptándoles tal como son y ayudándoles a entender sus fracasos. Puede resultar en una autoestima de autocomplicada que revierta en su crecimiento y desarrollo emocional. Efecto Pigmalión. ¿Qué es el efecto Pigmalión? El efecto Pigmalión es convertir unas creencias en realidad. El efecto Pigmalión en psicología y pedagogía se refiere a la potencial influencia que ejerce la creencia de una persona en el rendimiento de otra. Supone, por tanto, algo importante de conocer y estudiar para los profesionales en el ámbito educativo, laboral, social y familiar. Esto significa que nosotros siempre debemos creer en el estudiante o en el hijo de que sí puede lograrlo a su manera. Algunos piensan que no lo pueden hacer, pero nosotros como padres o maestros debemos darles esa confianza de que sí lo van a realizar. Concepto de Pigmalión. El efecto de Pigmalión es el proceso mediante el cual las creencias y expectativas de una persona respecto a otra afectan de tal manera en su conducta que la segunda tiende a confirmarlas. Del mismo modo que el miedo tiende a provocar que se produzca lo que se teme, la confianza en uno mismo, ni que sea contagiada por un tercero, puede darnos alas. Eso significa sembrar siempre en una persona, en un estudiante, niño o adolescente, sembrar también en todos los ámbitos laboral, educativo y familiar, sembrar ese ánimo de confianza, de seguridad. Como podemos observar acá en las imágenes, el maestro le dio una tarea al estudiante, está frente a la pizarra y el niño seguro de sí mismo y piensa: lo haré porque el profesor cree que yo sé hacerlo. Entonces es un efecto positivo. De la misma manera podemos graficar que aquí esta maestra está regando en las plantas, y las plantas se supone que son los estudiantes, desde inicial hasta que sean profesionales. Siempre hay que ir inculcando actitudes motivacionales de superación, de seguridad en sí mismo. En este pequeño esquema podemos ver nuestras acciones hacia los demás impactan. Estas creencias de nosotros causa otras acciones para nosotros y además refuerza nuestras creencias acerca de nosotros, y esto influencia en todo este círculo en el efecto Pigmalión. Aplicación del efecto Pigmalión. Inciso A. El efecto Pigmalión se puede aplicar a nosotros mismos, es decir, que es actuar de determinada forma hasta que no es necesario actuar más, ya que esa situación se hace realidad. Existe un refrán en inglés que más o menos dice: fíngelo hasta lograrlo. Otra frase resume el efecto Pigmalión: lo lograron porque no sabían que era imposible. Con estas dos reflexiones podemos llegar a que todo lo imposible es posible, dependiendo de nosotros si queremos trazarnos una meta, un objetivo y queramos cumplirlo. Como dicen, querer es poder. Inciso B. El efecto Pigmalión también se aplica sobre otras personas. Esto significa de tratar a unas personas de determinada forma y estas actuarán y tendrán resultados según como los hemos tratado. Esta situación tiene dos inclinaciones: una de la positiva, que siempre le vamos a ir tratando, estimulando todo lo bueno, todo lo positivo, y entonces hasta esta persona va a adquirir seguridad, lo va a realizar cualquier trabajo o situación en el que se encuentre, por más que crea que no se puede realizar, pero lo va a hacer. En cambio, si nosotros vamos a tomar las partes negativas de que no puede, no va a poder, y eso viene desde casa, entonces no lo va a hacer.
La base científica del efecto Pigmalión. Este efecto se basa en el estudio de Robert Rosenthal y Leonor Jacobson. Estos investigadores hicieron una prueba de inteligencia a los niños de una determinada escuela. Después le dijeron a los profesores que los alumnos eran los más brillantes y los cuales los más mediocres. Obviamente no es una forma de decirlos. Y al final del curso volvieron a repetir el test y los alumnos más brillantes sacaron las mejores puntuaciones. Y en cambio los más mediocres o los peores, lo curioso del estudio es la separación inicial de entre alumnos brillantes y mediocres. Se hizo al azar y no en función de resultados del primer test. ¿Cómo funciona este efecto? Este efecto Pigmalión funciona de manera similar, con la diferencia de que las expectativas que entran en juego son las de alguien externo, generalmente un individuo con una autoridad sobre el afectado. Así, las expectativas de un padre, un profesor, un jefe son capaces de modificar nuestros comportamientos e incluso cuando no se muestran de manera explícita. ¿Qué significa esto? Vale decir que supongamos un director de una determinada unidad educativa entra con aires de superioridad, es bastante reglista, es imponente, que lo sabe todo él. Entonces, indirectamente lo va a ir apagando ese ambiente armonioso que probablemente estaba por iniciarse. Y lo mismo sucede en la casa. Cuando alguien le dice que eres tonto o no sirves para nada, pues uno no sirve. Cree, está seguro, no sirve para eso. No, yo no puedo. Entonces, esas situaciones sí son ciertas. El poder de las expectativas, efecto Pigmalión y Galatea. El efecto Pigmalión ya lo hemos visto, que es una parte positiva de poder estimular, motivar, siempre a que adquiera la seguridad en sí mismo, amarse a sí mismo, aceptar como es y capaz de obrar enfrentando situaciones pequeñas, mayores durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cambio, el efecto Galatea es el desempeño de las personas, no dependen exclusivamente de las expectativas de otros que tengan de ella. En la mayoría de los casos, las expectativas que una persona tiene sobre sí misma determinan los logros que ésta alcanza. Acá podemos poner un ejemplo sobre este efecto Galatea. Antiguamente los papás nos encargaban toda la potestad, toda la autoridad al hermano mayor cuando los padres no estaban en casa. Decían directamente, tú eres responsable de la casa, eres como papá y mamá acá. Entonces, como hemos asumido roles y responsabilidades a temprana edad, entonces nos hemos ido acostumbrando a que nosotros sí podemos. Entonces, no necesitábamos, por ejemplo, que el profesor me diga, está bien, qué bonito lo has hecho, o que mi padre me diga, bien, que lo has hecho bien, pero al margen de ello, nosotros buscábamos la superación. Por ejemplo, cuando uno estaba en el colegio, no esperaba pues que el padre vaya atrás del hijo, decir que por favor una oportunidad para mi hijo, que a veces nos estamos inculpando los padres o los profesores, inculpándose, sí, era mi culpa que por eso no hizo la tarea. Sin embargo, hoy por hoy hay estudiantes que sí son responsables y se autoconducen. Mucho por eso hace la familia, ¿no? La familia, las responsabilidades que les ha asignado desde pequeños. Tipos de efecto Pigmalión. Existen dos tipos de efectos Pigmalión que son, primero, efecto Pigmalión positivo. Como ya recalco, hemos ido estudiando esta parte de la positividad, es todo lo bueno, decirle todo lo bueno, así no sea, hasta que adquiera seguridad y confianza en sí mismo. Cambio, lo negativo es lo contrario.
Si le decimos no sirves para nada, no eres, no vas a poder, entonces no lo va a hacer. Como podemos observar en esta imagen, en la positividad, ahí está su maestra al lado del estudiante sentado, están conversando, no está impartiendo miedo, ¿no? En el negativo le está sobrecargando tal vez mucha tarea y está señalándole que no va a poder. Entonces son dos aspectos muy distintos. Clases de efectos. Clases de efectos de Pigmalión. Primero, el ámbito de la familia. El efecto Pigmalión en casa, tenemos que tener mucho cuidado de este efecto. Puede provocar a los niños o hijos desde la comunicación que utilicemos en casa. La familia, padres, hermanos, abuelos, son una gran influencia en el niño y sus expectativas más o menos directas. Pueden llegar a producir mucha presión sobre ellos. Por esto es fundamental y muy importante generar expectativas positivas sobre los más pequeños. Esto significa que desde pequeños hay que asignarles roles y tareas y al mismo tiempo hacer que sí son útiles y que además tengan confianza en sí mismos. Podemos ver en esta imagen el padre con su hijo. Se nota en los rostros qué tipo de relaciones tienen de padre a hijo o de hijo a padre, ¿verdad? Y bueno, pues espero que les haya gustado esta primera parte expuesto del efecto Pigmalión en la educación. Gracias.